yo quiero pedir un aplauso para los concejales, porque ustedes se sacan la mugre trabajando en las comunas, así que un aplauso para ustedes. De verdad, muchas gracias. Sobre todo a los concejales de mi querida región de la Araucanía, que veo por acá que hay algunos, y a los de la provincia de Arauco también, que lo están pasando muy mal. Toda mi solidaridad con ellos. Los lagos también, los lagos. Oye, también quiero pedir otro aplauso para nuestra directiva nacional, que se la jugó y los tiene todo hoy día acá, así que también, Pepa, muchas gracias. Javier también. Hoy día creo que la UDI estaba en una tremenda posición. Tenemos una bancada de constituyente extraordinaria. Yo soy el más chico, soy Baby Cretón, pero aprendió un montón de poder trabajar con ellos. Tener gente como la Marcela, como Rodrigo en la bancada, es un lujo, de verdad un lujo. Y hoy día la UDI está, como decía Richie, estamos en un muy buen momento porque nosotros podemos liderar ese cambio. Podemos por primera vez ponernos de la posición del que propone y no siempre del que defiende. Y vean las discusiones que se están dando en los medios. Hoy día la UDI es el partido más influyente de este país y tiene que seguir siendo así porque estamos en un muy buen momento y tenemos por delante enormes desafíos como el plebiscito del 4 de septiembre, que ya les vamos a pedir la ayuda a todos los concejales. De hecho, está Valentina Fischer ahí que trabaja con nosotros para que después puedan contactarse con ella porque necesitamos ir al territorio. Necesitamos estar en las juntas de vecinos, necesitamos hacer charlas, necesitamos informar. Así que, por favor, les vamos a pedir también de vuelta ahí que nos echen una manito. ¿Qué significa la plurinacionalidad? Esta es la parte de mi charla. La Connie el otro día estuvo en Estado Nacional con Pato Fernández y Pato Fernández decía, bueno, es que la plurinacionalidad es un concepto abierto, pero no cerrado, es todo, pero no es nada, y al final no lo supo definir. Y porque probablemente la plurinacionalidad es simplemente un concepto que hay que dotarlo de contenido. Los partidarios de la plurinacionalidad siempre señalan que, en el fondo, la plurinacionalidad significa reconocer que dentro de un Estado hay más de una nación. Bueno, ¿cuántas naciones? Tantas como pueblos indígenas existan en el determinado Estado. Pero lo que no cuentan los partidarios de la plurinacionalidad es que esto no se trata simplemente de reconocer que dentro de un Estado hay más de una nación, sino que sobre todo tiene que ver con el poder. Y eso es lo que yo quiero tratar de explicarlo acá para que lo entiendan desde la lógica de cómo, a través de este concepto, lo que se busca finalmente son privilegios y ventajas democráticas para algunos por pertenecer a un determinado pueblo indígena versus los chilenos comunes y corrientes. Hay que partir de una base que es el Estado y los pueblos indígenas. Acá nosotros tampoco nos podemos poner una venda y decir que el Estado lo ha hecho fantástico con los pueblos indígenas, porque es mentira. Yo nací en el año 95, el año 91 se había prometido el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y nunca se hizo. Por lo tanto, hay que partir de la base que efectivamente nosotros estamos atrasados y hay una serie de demandas que pueden ser legítimas que tenemos que entrar a discutir. Lo que pasa acá es que los pueblos indígenas han pasado 10 pueblos y han tratado de ir por todo porque esto responde a un contexto latinoamericano. La plurinacionalidad no es algo que se haya inventado en Chile, es algo que viene desde hace tiempo. De hecho, en mi comisión, yo estuve en la Comisión de Pueblos Indígenas, participé de eso, vino a exponer muchas veces Boaventura Sousa Santos, un sociólogo portugués, un intelectual que no es de gran renombre, pero si uno ve dónde había estado Boaventura Sousa Santos, que es un postmarxista, que es el que viene planteando la plurinacionalidad, había participado de los procesos constitucionales en Ecuador, en Bolivia y en Colombia. Y en esos 3 procesos constitucionales que ya se habían dado en Latinoamérica, había venido planteando la idea de la plurinacionalidad. Claro, uno lo veía en Bolivia, en Ecuador, que tiene una realidad completamente distinta a la chilena. Bolivia tiene casi la mitad de la población indígena. Y uno decía, bueno, ¿qué posibilidad hay que en Chile pase esto? Tenemos el 12% de población indígena y en Chile lo que ha pasado es que Ecuador y Bolivia, donde había nacido esto con un contexto completamente distinto, nos quedaron chicos, les quedaron cortos. Hoy día esta constitución tiene que ser probablemente la constitución más indigenista del mundo, quedando chicos Ecuador y Bolivia, porque además, como este es un contexto latinoamericano, lo que quieren hacer en Chile es no repetir los mismos errores que cometieron en Ecuador o que se cometieron en Bolivia, que no permitieron llevar a la práctica el proyecto plurinacional. ¿Cómo lo hago acá? Ahí está. Bueno, ¿y cuál es la bajada de la plurinacionalidad? Por eso yo les decía que esto tiene que ver no solamente con reconocer que hay más de una nación, de construir la identidad nacional, ya no vamos a ser todos chilenos, no va a haber una única nación, tiene que ver con el poder. Y eso se expresa en las distintas temáticas que le dan corriente, digamos, a la plurinacionalidad. Primero, los escaños reservados.
Escaños reservados en todo, lo decía Felipe, en las municipalidades, dependiendo del porcentaje de población indígena que haya en las municipalidades. En la región de la Araucanía nosotros tenemos comunas con el 68% de población mapuche, por lo tanto el 68% del consejo municipal tiene que estar reservado para ellos. Escaños reservados en las asambleas regionales, escaños reservados en el Congreso, escaños reservados en todo. Y no solamente eso, sino que también el artículo 5 habla de la obligación del Estado de generar representación y participación efectiva de los pueblos indígenas en todos los órganos del Estado. Así que la puerta está abierta también para que el día de mañana podamos tener escaños reservados en Contraloría, en el Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de los escaños reservados? O la tesis que hay detrás. La tesis que hay detrás es que cae el muro de Berlín, digamos, y la izquierda dice, bueno, ¿a dónde vamos a generar antagonismo ahora? Y como bien lo decía Richie, se van a las identidades. En el caso latinoamericano, los pueblos indígenas. Y desde ahí comienzan a generar lo que ellos llaman esta posibilidad de agenciar a estos grupos históricamente excluidos a través de ventajas democráticas. El problema de establecer escaños reservados es que pasamos de una democracia en donde todos valemos lo mismo, me da lo mismo si eres hombre o mujer, si eres homosexual, heterosexual, si eres blanco o negro, si eres rico o pobre, todos tenemos la misma posibilidad de llegar al poder, todos los votos valen lo mismo. Pasamos de ese concepto de democracia liberal a un concepto de cuoteocracia, donde lo que más importa es el grupo al cual perteneces, más que el talento, el mérito, el esfuerzo o la capacidad que tengan los candidatos. Y por lo tanto, los escaños reservados, en esencia, son contrarios a la democracia. Luego, sistema de justicia es distinto. Se aprobó que vamos a tener sistemas de justicia en igualdad de condiciones. Acá es muy chistoso porque la convención aprueba estas cosas y después van a decir que no están así y lo tratan de arreglar. Mentira. Sistemas de justicia en igualdad de condiciones sin límites. Nosotros tratamos de fijar algunos límites al sistema de justicia. Entonces, de ahora en adelante, vamos a ser juzgados de manera distinta. Imagínense si hoy día hay una sensación de frustración muy grande en la población porque creen que hay una justicia para ricos y otra para pobres. Imagínense cómo va a ser esa misma frustración cuando veamos que a un mapuche lo van a juzgar de manera distinta que un chileno común y corriente, o que a un rapanui lo van a juzgar distinto a un cahuéscar y así sucesivamente. Nosotros siempre hemos creído una cosa que es muy clara y que lo dicen en el campo muy bien. Ley pareja no es dura. Y tenemos que aplicar la misma ley para todos sin hacer distinciones. Hombres, mujeres, ricos, pobres, blanco y negro, pueblo originario o no pueblo originario. Lamentablemente eso en Chile se acaba y se establecen sistemas de justicia distintos. Las autonomías territoriales indígenas, que las explicó a la perfección Felipe, y acá quiero detenerme, que es el derecho a la restitución de tierras, del famoso artículo 21. Yo estaba con la Pepa cuando se aprobó este artículo y dije, yo voy a ir a hacer una barricada, estábamos en Temuco, voy a hacer una barricada en Avenida Alemania, porque este artículo es realmente, y lo digo con toda responsabilidad, el peor artículo que se ha aprobado. Se establece que hay un derecho a la restitución de tierras indígenas y lo que hace es que establece una presunción de interés general o utilidad pública a nivel constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es un agricultor en la provincia de Arauco o en la región de la Araucanía, puede llegar al Estado a tocarle la puerta de su casa y le va a decir, ¿sabe qué, señor? Este campo, su parcela, su predio, me lo tiene que pasar porque yo se lo voy a restituir a otro por el hecho de ser indígena. Y usted sabe que no se va a poder ni siquiera oponer. Y para peor, como cambiaron el derecho de propiedad, que después lo van a explicar las presentaciones que vienen, como ya no se va a pagar el precio de mercado en las expropiaciones, usted se va a tener que contentar con el precio justo, que es el que determinan los políticos. Imagínense la injusticia de que usted esté en su campo, en la provincia de Arauco, en la región de la Araucanía, llegue el Estado y diga, entrégueme esto, se lo restituirá a otro por ser indígena, y además usted se va a tener que conformar con lo que nosotros los políticos le queramos pagar. Aberrante, completamente aberrante. Bueno, ya no solo se va a necesitar, y por último terminamos con estas tres patitas, teníamos escaños reservados, sistemas de justicia distintos, autonomías territoriales indígenas, con autonomía política, financiera, administrativa. Lo curioso es que financiera hasta por ahí nomás, porque pagaba con plata a todos los chilenos. Y la guinda de la torta es que de ahora en adelante se cambió la naturaleza de la consulta indígena. La consulta indígena es un deber que tiene el Estado de realizarla cada vez que hay una medida que sea susceptible de afectar a los pueblos indígenas. Es una obligación que nosotros hemos contraído, nos guste o no, está en el convenio 169, tenemos que respetarla. Pero esa es una obligación de medios, es decir, uno tiene que poner todo de su parte para que resulte la consulta indígena, pero no necesariamente es vinculante ni tiene que ser con consentimiento. Lo que se hizo acá es que además de todo este PAC, se cambió el concepto de consulta indígena y ahora cada vez
que hay una norma que afecta a los pueblos indígenas o que vaya a haber un proyecto de inversión en territorios indígenas, van a tener que ellos prestar su consentimiento. De hecho, los sistemas de justicia distintos que han entregado una ley de coordinación para ver cómo van a conversar con el sistema nacional, y esa ley de coordinación va a tener que ser aprobada por una consulta indígena vinculante. Básicamente, eso es la plurinacionalidad. Cuando le hablen de plurinacionalidad, recuerden que no se trata simplemente de reconocer que dentro de un Estado hay más de una nación, sino que tiene que ver con el poder, con una serie de derechos y privilegios que se establecen por la raza o el color de piel. Eso es un tremendo retroceso para la democracia. Nosotros creemos que la ley pareja no es dura y creemos que todos los ciudadanos tenemos que tener la misma capacidad para poder decidir en la democracia, porque la sociedad necesita un espacio de igualdad. Cuando uno corrompe ese espacio de igualdad, se genera una especie de coteocracia que le hace muy mal a nuestra sociedad. Así que muchas gracias.